Bereshit bara Elohim et asamayim be'et aret. Be'aret estaba tohu babuhu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malchutó Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, no les rendirás culto. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Amén. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos has santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Te damos gracias por este capítulo número 89 del Testimonio del Espíritu que estamos dando. Tú eres nuestro proveedor, tú eres el que provee cada día, Señor, a la vida. Como dijo tu Hijo, que la palabra y las obras que Él hacía provenían de ti, Señor, porque tú eres el que hace todas las cosas, Padre, tanto en el cielo como en la tierra. Ruego, Señor, que en esta voluntad estemos todos los que son tus hijos, Padre, no solo en la voluntad de hacer tu voluntad, sino también en la de vivir en la ejad del Espíritu, para que el mundo crea que verdaderamente tú enviaste a tu Hijo al mundo. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de tu trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo ojo le verá, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación,
De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza se han dado a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai, de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te alabará? ¿Quién no te glorificará? ¿Quién no honrará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Amén. Para la gloria, la honra, el honor y el poder de nuestro Rey, de nuestro Pastor, de nuestro Mesías, de aquel que está sentado en el trono, damos gracias por este nuevo capítulo del testimonio del Espíritu que hemos recibido. Como decimos, que Él es nuestro proveedor para la vida, aquel que dispone no solamente la palabra, sino también las obras en las cuales nos ocupamos para la gloria de su nombre. Comenzamos con el capítulo número 12 del Evangelio Eterno, que se enmarca en la última semana de el Mesías, del Hijo de Elohim, para que pasase de este mundo al Padre. Vamos a leer el capítulo y conforme al testimonio que hemos recibido, así testificaremos. Vamos a leer en una Reina Valera del 60. 6 días antes de la Pascua, vino Yehoshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió sus pies, los pies de Yehoshua, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Yehoshua le dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Yehoshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte
también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en él. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Josué venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Josué un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Josué fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis, no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Josué. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Josué, y él respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida ante este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Josué y le dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Josué le dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías:
cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Y Josué clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sea la palabra de Elohim luz a nuestras vidas, y el testimonio del Mesías lo que verdaderamente nos haga convertirnos, nos haga aceptar el amor del Padre en nuestras vidas, y podamos aceptar la palabra de Elohim en nosotros para andar en la luz. Este es el capítulo 12. Es un capítulo que tiene diversos matices. Debo decir que vemos la palabra cuando leemos. Vemos la palabra de Elohim no solo en la perspectiva de la lectura, sino en el cuadro que nos pintan. Pensando en esto, cuando éramos adolescentes y estábamos en la escuela, a veces nos ponían un cuadro para que describiéramos todo lo que veíamos en aquel cuadro, y cada cual pues decía lo que veía. Y creo que también el Evangelio tiene esta perspectiva de que uno puede ver el cuadro vivo de lo que la palabra nos está presentando. Por ejemplo, dice: 6 días antes de la Pascua, vino Josué a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Josué y lo enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En estas palabras vemos un cuadro, es decir, visualizamos la escena de lo que está ocurriendo, y es una manera que tiene el Evangelio de transmitirnos una enseñanza, de llevarnos a una realidad del Evangelio. Creo que si resumiera por qué hago esto, pues no solo para dar testimonio, sino también porque el Evangelio hay que vivirlo. Hay que, como decir, sacar el mejor provecho para nuestras vidas, en primer lugar,
y para la vida de los demás. Pero creo que el Evangelio es una perspectiva de vida, una manera de vivir que Elohim nos está mostrando para que verdaderamente demos el fruto de vida que Él espera. Por eso decimos que esto no es una religión, ni es tampoco una enseñanza de doctrina, desde la perspectiva de vivir por la doctrina, sino de vivir el Evangelio. Para entender esto, quisiera decir algo, un hecho que me ocurrió, es decir, en la adolescencia, cerca de mi hogar, había un aserrío, es decir, un lugar donde procesaban madera. Y allí, pues ese aserrío llegó un momento en que, por determinadas razones que ocurrieron aquí en Cuba a principio de la revolución, pues ese aserrío dejó de funcionar, era una entidad particular y dejó de funcionar. Y muchos niños íbamos a jugar allí a aquel lugar, pero había un pozo en ese aserrío que era donde había una estera que llenaba como especie de unos depósitos de agua y lo echaba sobre la madera y remojaban la madera. No puedo decir con qué propósito, pero sé que el objetivo era verter el agua sobre la madera y remojar aquella madera. Pero cuando aquello dejó de funcionar, pues nosotros íbamos a jugar allí, a aquel lugar. Y sobre el pozo quedó como especie de un soporte de madera, y nosotros pasábamos corriendo por aquel lugar. Y en una de las veces que yo pasé, pues resbalé y caí en aquel pozo. Tendría aproximadamente de unos 8 o 9 años aproximadamente. Para experimentar, lo que voy a decir ahora, experimentar la perdición cuando el hombre está perdido. Y lo que experimenté fue una oscuridad profunda donde perdí la noción del tiempo. Solamente sé que no sentía ni el agua ni nada, solamente estaba bajando a un lugar oscuro, a un lugar completamente oscuro, en tinieblas, y donde perdí la noción del tiempo, perdí la noción de todo. Realmente solo un milagro, solo la misericordia de Dios, puedo decir ahora que lo estoy recordando, me pudo sacar de aquel lugar, porque las manos tropezaron con aquel soporte de madera y algo me hizo reaccionar, porque realmente el pozo era profundo. Si mis manos no hubieran tocado, y algo me hizo reaccionar, y cuando mis manos, es decir, cuando tuve conciencia, porque realmente creo que perdí la conciencia, como le digo, solamente me veía bajando en un lugar profundo, oscuro, ya sin saber ni siquiera lo que me estaba ocurriendo, ni que había caído en el pozo. Y cuando sentí aquel soporte, pues me afiancé de él y pude salir. Todos los niños que estaban jugando me dejaron solo, todos se habían ido. Quiere decir que el tiempo que transcurrió, no lo sé, pero parece que ellos se asustaron, y al verme que yo no salía, pues todos se fueron corriendo. Creo que este es un cuadro para describir realmente
cuando el hombre está perdido, cuando el hombre está en la oscuridad. Creo que esta experiencia fue la que pasó Lázaro, el hombre que había estado muerto, el hombre que puso de manifiesto lo que había en los corazones de sus hermanas, de los judíos, en relación con el Mesías. Es decir, pusieron de manifiesto su perspectiva mesiánica, de cómo ellos creían la resurrección, de cómo ellos creían en el Mesías, de cómo ellos creían a Elohim. Y como decir, la experiencia que tuvo Lázaro con la muerte. En el año 95 también, después de un proceso de enfermedad, pasé algo similar, en que estando perdido hice un clamor al cielo, y como me sentía perdido dije: estoy pidiendo al cielo porque fui dado a los ídolos, como dice Efraín, es dado a los ídolos. Y realmente, hermano, darse a los ídolos realmente es algo que las personas no se dan cuenta, que adoran a algo que no tiene vida. Puede ser de oro, podrá ser una obra, como decir, de un artífice muy profesional, la confección del ídolo. Por ejemplo, en Cuba, en un lugar llamado El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, aledaña a Guantánamo, donde yo vivo, existe un lugar, pudiéramos decir un templo, dedicado supuestamente a un ídolo que se conoce en Cuba como la Virgen del Cobre, etcétera. Se conoce por muchos nombres, de lo cual no se me está permitido proclamar estos nombres en mi boca. Pero muchas personas le atributan, como decir, poder, honor, visitan a este lugar para agradecer su vida, para agradecer su prosperidad, para agradecer la suerte que están teniendo. Muchos incluso, luego de tener experiencia con el poder y con la obra, con la palabra de Dios, si así pudiéramos decir, es como que retroceden en el camino por determinadas circunstancias y lo llevan a la adoración de ídolos, cualquiera que sea ello. El hombre está hecho a la imagen y semejanza de Elohim, es decir, estamos hechos a la imagen y semejanza de su Hijo. Y como vemos, el Hijo de Elohim nos transmite la vida, nos transmite palabra y obra que en esencia manifiestan la vida del hombre. La vida del hombre se manifiesta en las palabras y en las obras que hace ese hombre. Pero esas obras
Y esas palabras proceden del Espíritu que está en el hombre. De manera, hermano, que el fruto de las palabras y de las obras del andar del hombre en el mundo, y todo procede de Elohim, como dice que Él tiene potestad sobre toda carne. De manera, hermano, que si debiéramos agradecer por nuestro trabajo, por el fruto de nuestro trabajo, por el fruto de nuestras vidas, por nuestra prosperidad, por nuestra salud, pues deberíamos de agradecerle conociendo que el mismo Hijo de Elohim dijo que Él es el camino y la verdad y la vida, hablando la palabra de Dios para nosotros, pues el Dios que adoramos es el Dios de la vida, el que hace que usted pueda trabajar, que usted pueda prosperar, que usted tenga salud. Como dice uno de los apóstoles, amado, yo deseo que tú prosperes y que tengas salud, así como prospera tu ser espiritual. Así que, hermano, aunque no parezca que no, pero en un momento de mi vida tuve una pérdida. Para mí fue grande porque fue una bicicleta, pero para mí fue una pérdida. Hice un clamor tan grande en la manera en que perdí aquella bicicleta que creo que ese clamor llegó al cielo, y me dediqué a buscar la bicicleta por una semana. Fue un lunes que la perdí y el próximo lunes la volví a encontrar. Creo que Elohim escucha el clamor no solo del pobre, del necesitado, sino de aquel que todavía no tiene un conocimiento de Él. Sin embargo, cuando clamamos no a un ídolo, sino cuando expresamos nuestro sentir, el sentir de nuestro corazón, creo que Él lo escucha. El hombre vive diversas dificultades en su vida. Los pueblos viven diversas dificultades en su vida. El pueblo, la descendencia de Abraham, estuvo 400 años en Egipto, en algunos momentos de prosperidad y de bendición, pero en otros momentos de dura servidumbre, de dura esclavitud, no solo física, sino prácticamente también espiritual. Creo que en un momento determinado ellos comenzaron a clamar al Elohim del cielo, y creo que la respuesta fue cuando fue comisionado Moisés para que por medio de él Elohim liberara la descendencia de Abraham de Egipto. Así también los pueblos a veces se sienten oprimidos, las familias por determinadas circunstancias, pero cuando ponemos nuestra esperanza, nuestro clamor, aún en nuestra duda y en nuestra incredulidad, como lo hizo esta familia, Elohim escuchó. Ellos tenían una necesidad en su hermano enfermo. Posiblemente este hombre Lázaro, aunque el Señor lo amaba, como dice, sin embargo, quizás era un hombre, cuando estudié esta palabra en Lázaro, en la enfermedad en Lázaro, dice un hombre débil, es decir, puede ser débil en la fe, etc. Como dice, Elohim ama al mundo, pero ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. De manera que Lázaro es posible que fuera un hombre débil,
en la fe también, no solo en la enfermedad, sino también en la fe. Así que el amor de Elohim se estaba manifestando en él, pero tuvo que pasar esta experiencia para que verdaderamente pudiera creer en aquel que Elohim había enviado. Ahora, como hemos dicho, de este capítulo 12 hasta el 20, está la última semana, como él dice, la hora ha llegado, la última hora de él para que pasase de este mundo al Padre, y se enmarca, el primer cuadro que me enmarca es 6 días antes de la Pascua. Creo que esto debe haber sido un día 8, porque si la Pascua es el 14, debe ser aproximadamente un día 8 del primer mes. Y dice que hicieron una cena donde Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, y María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Josué y los enjugó con su cabello, y la casa se llenó del olor del perfume. Este cuadro nos pinta realmente el cuadro de una familia que ha recibido la salvación, que ha recibido al Mesías, que ha recibido al Hijo de Elohim, no solo en su vida, sino también en su hogar. Y el cuadro que nos pinta es que estaban no solo los hermanos juntos y en armonía, estando en la misma fe, y eso lo vamos a ver en el Salmo 133, y creo que en el 16 o en el 116 también, donde dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero lo que quiero ver aquí, y para lo que quiero que visualicen, es el Señor es el centro. No solo Él provee, sino que también es el centro de esta familia y de toda familia que ha recibido al Hijo de Dios. De manera, hermano, que se distribuyen las cargas. Dice que Marta servía, se dio al servicio por lo demás, por el Hijo de Elohim, pero por lo demás, es decir, por sus hermanos. Lázaro estaba a la mesa, que representa al hombre, a la cabeza de la familia. Lázaro estaba a la mesa con el Mesías, de manera, hermano, que mirando este cuadro ayer también, pues me puse a escuchar las escrituras o a leerla sentado a la mesa, porque la palabra de Elohim es el alimento, es espíritu y es vida, y es el alimento que Él nos ha dado por medio del Evangelio. La palabra de Él es el pan de vida. Así que, hermano, literalmente podemos sentarnos a la mesa para entender que cuando estamos leyendo o escuchando la palabra de Elohim, como dice el libro de Revelaciones, bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de esta profecía, pues a oír, a tratar de captar, de entender el Evangelio, pidiéndole siempre al Señor que nos dé el entendimiento para que podamos tener fruto en lo que escuchamos. Así que en este cuadro vemos que Marta servía porque su fe se dio al servicio, su nuevo nacimiento, al servicio de Elohim para con los hermanos. Lázaro, pues, como todo varón, que dice que el varón que se dedica a estudiar la palabra de Elohim es como un árbol plantado junto a agua de corriente,
que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Pues esto es lo que todo varón creyente, como hijo de Elohim, debe hacer: estar siempre sentado a la mesa, recibiendo, como decir, la palabra, deleitándose en la palabra más que en el alimento. Como dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Y dice también: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual dará el Hijo de Elohim. Esto era precisamente lo que estaba ocurriendo aquí. Y María, en este acto de agradecimiento, en un acto de adoración, pues sin tener presente, como decir, estaba dando todo lo que tenía en adoración al Señor. Pues escogió aquel perfume de nardo puro que tenía un alto precio y lo derramó sobre los pies del Señor y lo enjugó con su cabello, como decir, todo lo que tengo, no hay nada, es decir, todo lo que para mí era de gran valor, ahora lo pongo a ti porque considero que la vida es lo más importante. Es decir, puso al Señor en la verdadera perspectiva que deberíamos tenerlo. Siempre digo que no tengo siempre todas las palabras exactas y adecuadas para poder describir un cuadro. Quizá otras personas tengan un léxico mejor. Pero lo que sí quiero que visualicemos el cuadro de cómo estaban estos hermanos juntos y en armonía, pero cada uno en el don, en el talento que el Señor, conforme a su misericordia, quiso darle a cada uno. Marta servía, Lázaro estaba a la mesa, alimentándose de la palabra de Elohim, y María dándose ella misma en adoración y dando todo lo que tenía para expresar esa adoración, ese agradecimiento al Señor. He aquí, hermano, la esencia de cómo vivir el Evangelio en una familia creyente. Sé que hay muchos conceptos, sé que hay muchas doctrinas que enseñan, pero como le digo, estamos viviendo no el sacerdocio levítico, no el sacerdocio que se expresa, que se manifiesta, como él le dijo a la samaritana, que no era ni en Samaria ni en Jerusalén donde se debía adorar a Dios, sino que los hijos de Elohim debíamos adorarlo en espíritu y en verdad. De manera que aquí estaban adorando en espíritu y en verdad. Vamos a leer algunos cuadros proféticos acerca de esto. Y es no digo que esta cena era una cena de Pascua, era una cena, como decir, en el Mesías, era una cena en honor del Mesías, pero fíjense que ahí, aunque es una cena, nos presentan el cuadro, pero en ningún momento se trata de comida, sino nos presentan el cuadro familiar de lo que estaba haciendo cada uno en función del Mesías, del servicio. Pero este cuadro profético de vivir los hermanos juntos en armonía, como decir, comiendo la carne del cordero y bebiendo la sangre del cordero, se presenta en
la institución de la Pascua en capítulo 12 de Éxodo dice, Adonai habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo que el día 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero, en cada casa paterna un cordero por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, entonces compartirán él y su vecino de la casa inmediata de acuerdo con el número de personas, según la cantidad que ha de comer cada uno, repartiréis el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomaréis un cordero o un cabrito. Esta cena, que aunque es la cena de Pascua, representa una casa, un hogar. A veces los hogares son pequeños, de 2 o 3 familias, como era en el caso de Marta y de María y de Lázaro, y ellos pues allí hicieron esta cena. Pero quiero decir que este es el cuadro profético, hermano, familiar, en que debemos desarrollar nuestra fe, el servicio a nuestro Padre, a nuestro Elohim. Es como decir, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él envía bendición y vida eterna. En el Salmo 133, quiero leerlo en el Tanaj, pero realmente la internet ahora mismo no me está ayudando. Salmo 133, es un salmo de David, donde dice, mirad cuán bueno, dice, cantos de ascenso gradual de David. Dice que canto de ascenso gradual porque esto se hacía cuando iban subiendo a Jerusalén a congregarse en el templo de Jerusalén conforme al sacerdocio levítico, pues este canto lo hacían. Sin embargo, en el Mesías tiene otra perspectiva. Es un cuadro familiar, es la armonía en la fe dentro de la familia para que allí el Señor envíe bendición y vida eterna. Dice, canto de ascenso gradual de David. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Es como el buen aceite, es decir, aquel perfume de nardo era como un aceite puro sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es decir, el aceite que se derramaba cuando se ungía a alguien, pues se derramaba, bajaba sobre la barba y luego hasta el borde de las vestiduras, cubriendo todo, como decir, el cuerpo, el ser de la persona. Dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allá enviará el Eterno bendición y vida eterna. Mira, hermano, a veces tengo que decir las cosas porque choca la verdad, la realidad, choca con la palabra de Elohim. Es decir, la manera de juzgarnos a nosotros mismos, no a otras personas.
Pero cuando usted dice estas cosas, es para vivirla. Si creemos en el Señor, es para vivirla. No es posible que en un hogar donde vivan dos personas que tengan fe en la palabra, tengan fe en el Creador, tengan fe en el Padre que envió a su Hijo y hayan recibido a su Hijo, no puedan vivir en armonía dentro de un mismo hogar. He oído una frase algunas veces que dice que hay quien está edificando, digamos, la casa ajena y su propia casa se está destruyendo. Precisamente por esto, porque están divididos dentro de la misma casa. La experiencia del Evangelio es una experiencia que ocurre en una persona como ocurrió en Lázaro, precisamente para que esa experiencia, ese testimonio, sirva al resto de la familia y las personas puedan convertirse, las personas puedan recibir el amor de Dios y puedan creer en aquel que Él envió. Si una casa está dividida, ¿cómo es posible que esa casa esté dando un testimonio de que verdaderamente el Hijo de Dios vino al mundo, de que verdaderamente hemos creído en el Señor y le estamos sirviendo? No nos engañemos, hermano, al Señor no lo podemos engañar. Primero debemos tratar de vivir nosotros, edificar nuestras vidas, edificar nuestro hogar, para luego poder salir a predicar, para luego decirle al mundo yo he creído. No, al mundo no se le dice yo he creído. Al mundo se le testifica con las obras, con los frutos del Evangelio. Así que, hermano, este salmo, pues dice que es un salmo gradual. ¿Por qué? De la subida. Porque este es un salmo que te va elevando a la misma presencia de Elohim para que allí Él envíe bendición y vida eterna. Ese olor grato de vivir la ejat del Espíritu, de vivir en armonía en el hogar, de estar los hermanos juntos y en armonía, porque en una casa es posible que hayan diferentes entes familiares, hayan los padres, los hijos, quizás esté la suegra, la yerna, quizás esté el yerno, etcétera, varias personas en el hogar. Sin embargo, pueden habitar juntos y en armonía en una misma fe. Como dice, cuando hay niños, instruye al niño en sus caminos. Ahí en esta casa no habían niños, pero si hubieran niños, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que, hermano, todo esto aplica precisamente al hogar. No debemos llamarlo engaño ni vivir un evangelio que no es el evangelio de Dios, el evangelio del Hijo de Dios. Si usted habita en un hogar donde todavía esta armonía no está, pues debemos orar, hermano. ¿Para qué? Para que Elohim traiga esa armonía a nuestra casa y podamos habitar los hermanos juntos y en armonía. Esta familia estaba quizás en esta desarmonía de la fe, donde cada cual pensaba, aunque tenían cierto conocimiento de la palabra, pero estaban divididos en la fe. Sin embargo, la muerte y resurrección de Lázaro no solamente trajo la fe verdadera, sino también la armonía. Déjenme mirar a ver si es en el Salmo 16 o 116, donde dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Es en el 16. El último versículo dice: me mostrará la senda de la vida
en tu presencia hay plenitud de gozo, delicia en tu diestra para siempre. Este es el Salmo 16, lo voy a leer. Dice: guárdame, oh Elohim, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste al Eterno, tú eres el Señor, para mí no hay bien aparte de ti. Para con los santos que están en la tierra y para con los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otro Dios. Yo no ofreceré sangre de sacrificio, ni mis labios mencionarán su nombre. Es decir, en relación con los ídolos. Por eso digo que no nos he dado mencionar el nombre de los ídolos en nuestra boca. Dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que se apresuran tras otro Dios, es decir, tras otro Dios que no sea el verdadero Elohim y su Hijo. Yo no ofreceré sangre de sacrificio, ni con mis labios mencionaré sus nombres. Oh Eterno, porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi destino. Los linderos me han tocado en lugar placentero, es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré al Eterno que me aconseja aún en la noche, me corrige mi conciencia. El Eterno ha puesto siempre delante de mí. Al Eterno he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Por tanto, se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu justo sea corrompido. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Creo que esto de alguna manera fue lo que le pasó a Lázaro y esta familia que tuvo esta experiencia con la muerte. Pues este salmo también es para todos nosotros, hermanos. Así que he tratado de ampliar, como decir, esta perspectiva que nos presenta esta cena en honor del Señor, donde Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa sentado con él, y María en este acto sublime de adoración, donde da no solo todo de ella, sino también todo lo que ella tenía, lo que ella consideraba de mayor precio para ella, lo estaba poniendo a los pies, al servicio del fin. No debemos escatimar, hermano. Las bendiciones a veces nos fluyen porque escatimamos lo que Él nos da. A veces lo queremos retener para nosotros, y no digo que lo que Él nos da es para nuestro beneficio, para nuestro deleite, pero también siempre debemos tener el corazón de poder dar lo que Él nos da, poder siempre tener algo de valor, es decir, no por el valor, sino de darnos y de dar todo lo que tenemos, aún lo de mayor precio, en honor del Señor. Esto lo vamos a ver de esta manera. Miren, cuando ocurre este acto, dice que uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, aquí es donde por primera vez se descarta que Judas era un ladrón. Sin embargo, miren esto. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres,
sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Siempre me he preocupado porque en este evangelio no se menciona la palabra diezmos y ofrenda. Pero aquí está el corazón del evangelio. Aquí está la voluntad de Elohim. Mira, hermano, a veces la necesidad humana está delante de nuestros ojos y somos insensibles a la necesidad humana. A todo tipo de necesidad humana. Sin embargo, como decir, en ciertas acciones que hacemos, al dar un ejemplo, diezmos y ofrendas, estamos diciendo que le estamos prestando el mejor servicio a Dios. Sin embargo, hermano, dice aquí el evangelio que los pobres iban a estar siempre con nosotros. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque siempre van a haber pobres, siempre va a haber pobreza. Y precisamente en esto manifestamos el amor de Elohim, en que podamos no solamente darnos al Señor, sino también darnos al servicio en las necesidades de los demás. Como dice que si usted ve que su hermano tiene hambre, quizás usted puede orar por él para que Dios le provea, pero eso no le va a quitar el hambre. Aunque sea un pedazo de pan, de lo que usted tenga, dele a ese hermano, dele a ese pobre. Hay muchas cosas, pero sí debemos tener el corazón para dar a los pobres, hermano. Ese es el evangelio. El evangelio es darse al Señor, pero darse al servicio de los demás. Y en esto a veces es como decir el Señor, prueba nuestros corazones cuando nos pone la necesidad delante y ver cómo reaccionamos. Sé que hay muchas cosas en el mundo, sé que existen diferentes formas no voy a caer en eso, pero quiera Dios tratar con cada cual cuando verdaderamente tenga una necesidad delante, no solamente para orar, sino para proveer al pobre. Eso es el evangelio, proveer al pobre y al necesitado. Pero en este caso Judas, fíjense, diciendo que por qué no se había vendido este perfume y se había dado a los pobres. Sin embargo, se dice que esto él no lo decía porque le interesaban los pobres, sino precisamente porque él era ladrón y sustraía de lo que se echaba en la bolsa común, pues sustraía de allí para su propio beneficio. Así que no solamente robamos cuando sustraemos de la bolsa de lo que ofrecemos a Dios, sino cuando no damos precisamente a los pobres, cuando no ayudamos a los pobres, pues también le estamos robando a Dios por cuanto Él a veces nos da, no solamente para nuestro beneficio, sino también para que le demos a otro. Y cuando eso que Él nos da para darle a otro, no lo compartimos, pues sencillamente le estamos robando a Dios, porque Él ha puesto algo en sus manos que no era para usted. Lo que Él le da a usted para su beneficio, para su provecho, para su bendición, porque es bienaventurado aquel al que Dios le da bienes y riqueza y lo disfruta, pero también Él te da para que tú puedas compartirlo con otro. Eso que Él te da para otro no es para ti, es para otro.
en un momento determinado, digamos, no, después que apareció aquella bicicleta, pues me llegó otra a mis manos y clamé a Dios por una bicicleta para una sobrina mía y también Él me la dio. Tenía 3 bicicletas, pero después que la tuve, en vez de darle la bicicleta nueva que Él me dio para mi sobrina, pues le di una de las que ya tenía en uso. De manera que prácticamente las perdí todas. Fue la verdad. ¿Por qué? Porque realmente hice una oración para mi sobrina y me quedé con ella. Él no me dio esa bicicleta nueva, sin uso ninguna, me la dio nueva para mi sobrina. Sin embargo, no me costó, sí, creo que me costó algo, porque eso fue por el centro de trabajo. Me dieron una y después me dieron otra más. Me dieron una por la caña y después, es decir, por participar en una zafra, y después pedí otra y me la dieron. Así que, hermano, prácticamente no me costó nada, sin embargo, la perdí. ¿Por qué? Perdí las que tenía y también porque le di a mi sobrina no la que se me había dado, sino que me quedé con la nueva y le di una que ya tenía en uso. Es una manera de robar. Por eso digo, hermano, que debemos tener cuidado con lo que Él nos da, porque no todo lo que Él nos da es para nosotros, sino para compartirlo entre los pobres y los necesitados, según su corazón, según su visión. Porque usted va por un lugar y usted a veces visita un lugar y ve necesidad, y quizás usted sepa de qué tiene necesidad esa persona y usted lo tiene, pues usted puede compartirlo, porque siempre hay algo. Y si aún de lo que tú tienes, como tenía esta persona María, que esa era la dueña de ese perfume de nardo, sí, de gran precio, sin embargo, ella lo dio en honor del Señor, en adoración al Señor, sin tener presente el alto precio que tenía. Quiera Elohim tratar con nuestra vida, con nuestros corazones, que nuestros corazones se conviertan a Él. Y, hermano, practicar el amor, practicar la piedad. Practicar la piedad. Si hemos creído que Elohim envió a su Hijo al mundo y lo hemos recibido, eso es practicar el Evangelio, practicar la piedad. El amor de Elohim no se concretó en enviar a su Hijo al mundo para darnos palabras bonitas y demás, sino que el Hijo se dio en sacrificio por la vida de la humanidad. Así que, hermano, otra de las cosas que vemos aquí es cómo el Señor, sabiendo que Judas era un ladrón y que sustraía de la bolsa, sin embargo, Él no lo reprochaba, sino que lo dejaba, es decir, lo mantenía a su lado, buscando de que Judas pudiera convertirse, de que Judas pudiera verdaderamente salvarse. Y Él aquí, sin reproche alguno, solamente le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Así que, hermano, en ausencia de Él, debemos de dar a los pobres en una manifestación, en un acto de adoración, de obediencia, en un acto de fe, de vivir el Evangelio, de vivir la piedad, es compartir con los pobres. Dice que gran multitud de los judíos sé que hay mucha doctrina en relación con los diezmos y ofrendas y demás. Repito, no estamos bajo el sacerdocio levítico,
estamos bajo el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote entró en el cielo en la misma presencia de Elohim y desde allí ministra a nuestras vidas. De manera que ahora tenemos entrada a la presencia de Elohim, no por medio de un sacerdocio terrenal, de alguien que nos represente, sino que nosotros mismos podemos entrar a la presencia de Elohim. Ya no hay, como decir, diferencia, no hay cargos, no hay ciertos estatus que nos pongan en ventaja con los demás, sino que todos como hijos de Elohim tenemos la misma entrada al Padre. Perdón. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Yehoshua, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro era un testimonio vivo del poder de Elohim, del amor de Elohim. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yehoshua. Es decir, hermano, aquí vemos la incredulidad, cómo se levanta mientras en una casa el Señor estaba enviando bendición y vida eterna afuera. Los que no creen, los incrédulos, pues cómo planifican, muestran su odio, muestran su incredulidad, no al hombre, sino al Señor, a Elohim mismo. Y las buenas obras que hace el Hijo de Elohim, para ellos son tropiezo. No lo ven como una bendición, sino como un tropiezo. Y por eso también determinan, fíjense que de Lázaro no se menciona nunca más nada. Si fueron capaces de hacer lo que, es decir, no digo que nadie le quitó la vida al Hijo de Elohim, sino que él la dio de sí mismo, pero se pone de manifiesto el corazón y la incredulidad del hombre en sus actos. Y Lázaro no es mencionado más, sus hermanas sí, pero él no es mencionado más en el Evangelio. Es posible que ciertamente a Lázaro haya sido uno de los, como decir, de los muertos por causa del Evangelio y del testimonio del Espíritu que han recibido. Como dice que el dragón persiguió a la descendencia de la mujer, aquellos que tienen el testimonio del Mesías y guardan los mandamientos de Elohim. Así que posiblemente Lázaro lo hayan incluso matado antes que al mismo Mesías. Fue dentro de una semana, pero ya ellos habían acordado dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yehoshua. El Evangelio, hermano, tiene algo, y es que no es que el Evangelio lo haga, pero sí la reacción humana al Evangelio eterno es que muchos lo aceptan y creen, pero otros endurecen aún más su corazón. Ya no había decidido matar solamente a Yehoshua, sino también que ahora también determinaron en matar a Lázaro. Es decir, se estaba endureciendo aún más el corazón de estas personas que no creyeron. Hemos visto varios tópicos hasta aquí. 3 tópicos: el cuadro familiar, donde allí envía el Señor bendición y vida eterna cuando los hermanos viven juntos y en armonía en la fe del Señor, en el servicio. Es decir, el rol en el hogar, que cada cual, según el don que Dios le ha dado, el rol que cada cual debe asumir dentro del hogar.
En este caso, el hombre, el rol, ¿cuál es? En el caso de las mujeres, su rol, ¿cuál es? Pero todos sirviendo en armonía a un mismo Elohim por medio de su Hijo. La actitud de aquellos que, pareciéndose interesar por los pobres, realmente no le interesan los pobres, sino precisamente su propio beneficio. Pero también aquí está de una manera encubierta cómo debemos de vivir el Evangelio en los que recibimos de parte de Dios en nuestras vidas. Siempre debemos tener algo de lo que Él nos da, según en nuestro corazón lo recibimos, el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Hay algo que siempre Él nos da para compartirlo, para darlo a otros, porque eso no nos pertenece. Él nos lo da para otras personas. Y como a veces, conociendo que alguien nos está traicionando, conociendo cómo alguien realmente, como este caso Judas, no solamente robaba, sino que en su corazón estaba traicionando al Señor y a los discípulos, aún estando juntos, pues el Señor en este caso, sabiendo esto, no lo reprochaba, sino que lo mantenía cercano para que este hombre pudiera tener oportunidad de convertirse y pudiera ser sano. El Señor no desecha a nadie, sino que todos venimos a Él con el propósito de convertirnos, de realmente dejar de ser quienes somos, para pues comenzar a vivir como hijos de Elohim, experimentando el nuevo nacimiento. Y pues el testimonio, miren hermano, cuando hablamos de vida eterna, las personas no creen. Es tan grande y tan profundo el arraigo que tienen las personas con la muerte, aún en aquellos que dicen que creen, que dicen tenemos que morirnos, el polvo vuelve al polvo, etc. Pero aquí está la palabra de vida eterna en hecho y en verdad. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted cree que en verdad no solo que el Señor resucitó, sino que su palabra tiene poder de vida eterna. Aquí está la palabra de vida eterna manifiesta en la resurrección de Lázaro y en esta familia, en mi propia vida, porque he experimentado la muerte espiritual, he experimentado cuando la persona está perdida, cuando está en tiniebla, y estoy experimentando el nuevo nacimiento. De manera, hermano, que es por medio de la palabra de vida eterna, por el testimonio del Espíritu, es creer el Evangelio. Así que, hermano, quiere Elohim tratar con nosotros y convertirnos de nuestra vana manera de vivir y de pensar, de nuestra manera de pensar conforme a la muerte, sirviéndole a la muerte y no a la vida. Porque todo lo que hagamos no conforme al Evangelio es sirviéndole a la muerte. Porque allí no envía el Señor bendición y vida eterna, donde hay división, donde no servimos y vivimos la piedad conforme Él nos muestra. Así que, hermano, el Evangelio lo viví, como le decía, es un cuadro de vida para que podamos vivir
y también es una enseñanza, por cuanto en la palabra también tenemos una enseñanza. Que la luz de la palabra de Elohim, que fue lo primero que él hizo cuando dijo, sea la luz, dice que fue la luz. Y que en la luz está la vida. Y esa vida que está en la luz es el Hijo de Elohim, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero dijo también que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Esta es la luz que nos ilumina y que nos hace vivir conforme a la voluntad de Elohim. Quiera Elohim, y es su voluntad, hermano, que esta luz sea en su vida para que visualice en primer lugar aquel que él envió, porque la vida eterna consiste en que conozcamos a Elohim, el único Elohim verdadero, al Creador, al Padre que envió a su Hijo al mundo, aquel que nos hizo nacer espíritu, porque hemos nacido de nuestro Padre, carne y sangre, pero ahora hemos nacido de Él, que es espíritu, hemos nacido espíritu. De manera que no solo alimentamos nuestro cuerpo, sino que ahora alimentamos primeramente nuestro espíritu por medio de la palabra de Elohim. Que la luz del Evangelio, hermano, sea con todos los que reciben el testimonio del Espíritu. Quiero dar muchas gracias. Este es el capítulo número 89, pero el 87 está teniendo muchas visualizaciones. Le doy gracias a Elohim por cada uno de aquellos que han visualizado, no solo desde la perspectiva de ver un video, sino de visualizar el Evangelio eterno, de visualizar al Hijo de Elohim, de visualizar, hermano, la voluntad de Elohim para nuestras vidas. Una bendición de vida eterna y para cada familia de aquellos que han tenido este sentir en el corazón. Realmente me he sentido honrado, así lo puedo decir, por la cantidad de visualizaciones que está teniendo esta publicación. Hay una comunidad que nos permitió abrir YouTube, la comunidad de Testigos de la Vida, y también de alguna manera también para contribuir, pues creamos un grupo en WhatsApp, tenemos una página en Facebook donde publicamos, que se llama Testigos de la Vida, donde publicamos cada uno de estos capítulos del testimonio que hemos recibido, y ahora un grupo en WhatsApp donde podemos compartir, donde puedo servirle a mis hermanos en las necesidades, no solo en dar el testimonio, sino también en compartir personalmente con aquellos que tienen esa oportunidad, pero con otros podemos compartir también por la vía del grupo de WhatsApp Testigo de la Vida. Así que, hermano, no soy ducho en estas tecnologías de computación y demás. Hay cosas que tengo que aprender que me limitan, pero hasta donde he recibido, esto trato de dar y de compartir. No estamos haciendo, como decir, no tenemos un canal de publicidad, no tenemos un canal donde estamos buscando suscriptores y miembros, sino que aquellos a los cuales el Espíritu le guíe, están entrando sin que estemos presionando, respetando el libre albedrío de cada cual, no fungiendo como un líder, como un profeta, ni como un pastor, ni como un apóstol. Sencillamente estoy compartiendo el testimonio con mis hermanos, el pan de vida lo estoy compartiendo, lo que recibo lo doy, y también lo que ustedes reciban lo pueden dar
en este espíritu es que estamos, hermano. No estamos buscando un liderazgo de nada, ni estamos creando una religión con crear un grupo. No estamos creando una religión. Es como decir, sentados a la mesa, en el mismo estatus como hijos de Elohim. Así que, hermano, este es el espíritu en el cual estamos. Tampoco estamos pidiendo ofrenda para nada, todo lo que tengo. El Padre me lo ha dado, todo lo que Él me ha dado, y todo lo que le ha dado a usted también vendrá a usted. Así que, hermano, no hay envidia, no hay celo. Lo digo de corazón delante de Elohim, delante del cual no podemos mentir porque Él conoce nuestros corazones. Estoy agradecido con todo lo que me ha dado. Y como dice, con lo que tengo, lo que Él me ha dado, trato de compartirlo. Que la gracia y la paz sea con todos los que aman al Señor y viven el Evangelio conforme a la voluntad de Elohim. Y lo tienen como Padre, por supuesto. Sea una bendición de vida eterna para todos y en especial para la familia.